Bueno, amigos, continuamos con nuestro programa. Tengo mensajes de texto de ustedes preguntando asuntos legales, pero antes de irnos a eso, para terminar este tema, quiero que cada uno de los licenciados dé su perspectiva sobre lo que hemos hablado, porque yo me imagino que tal vez algunos de ustedes en un momento dado, o muchas veces en su vida, han estado en un juicio y después cuando salen de la vista de ese día, le cae la prensa encima preguntándole o a su cliente. Y es intimidante, bueno, no sí, se intimida. Si cuando tú ves toda esa gente allí... Si te dejas intimidar, intimidar. Sí, pero pasar por ese batallón eso me pasó muchas veces. No se dejen intimidar, son tan humanos como tú. No, lo sabemos. Pero bueno, se siente uno intimidado circunstancialmente, no es que esté intimidado porque ellos vayan a hacerle algo a uno, aparte de que hay que reconocer que están ejerciendo una función, o sea que sumamente valiosa, y el primero en reconocerlo soy yo, y hay que someterse, hay que sufrirse eso, ¿sabes? Es como... Te puedes sentir intimidado cuando te meten 10 micrófonos en la cara, que tú si te mueves 1 centímetro te va a dar 10 cantazos. Sí. O sea, tiene que haber un respeto y una distancia. Mira, no se puede intimidar. Pues, como algo lapidario del respeto a la libertad de prensa, este mismo artículo, citando a un caso del Tribunal Supremo, a Kranz versus Santa Rosa, reitera el derecho de la libertad de prensa, y cito, esta es la cita del Tribunal Supremo: la libertad de prensa tiene por finalidad servir como sustituto de la presencia directa del pueblo, claro, por ser su derecho al estar debidamente informado de lo que acontece en su gobierno y en la gestión de los funcionarios públicos. Además, permite fomentar el debate vigoroso precisamente en pro de ese derecho del individuo a estar informado. Esto es imprescindible para la vivencia de nuestra democracia participativa. Así es que ahí... Felicito al Tribunal Supremo. ¿Quién escribió esa opinión? Esa opinión no sé, pero es Kranz versus Santa Rosa. Podemos revisar a ver quién la escribió. Pues Kranz versus la Comay. Pero muy avalo eso totalmente. Licenciado Camacho, su opinión. Voy a cerrar el tema de la prensa. ¿Cuál ha sido su experiencia, si alguna? Bueno, la realidad es que yo entiendo que de la misma manera que he conocido gente que está en la prensa que son responsables, lo mismo los he conocido irresponsables. Yo creo que nosotros hemos establecido claramente que eso es un hecho, que va a pasar. Ahora como ustedes como público, pues tienen la responsabilidad de aprender a seleccionar, como dijimos ahorita, la información que van a escuchar y corroborar. Porque yo creo que ninguna información llega y no la damos por certera si no la corroboramos. Tienes el derecho a estar bien informado y tienes el derecho a estar bien representado. Por eso que hay abogados buenos y abogados malos. Exacto. Licenciado, pues, pienso que... usted ha sido figura pública en el sentido que ha dirigido agencias de gobierno como es la Junta de Libertad Bajo Palabra. La Junta de Libertad Bajo Palabra, y usted tiene que haber estado al otro lado. Continuamente. Donde la prensa pues te cuestiona. Continuamente la prensa me llamaba para preguntar sobre ciertas noticias de personas que habían salido o no en libertad bajo palabra. Algunos habían sido arrestados, otros habían salido del país. Para mí fue un privilegio trabajar con la prensa. Encontré muchas personas bien respetuosas, podían tener distintos puntos de vista aún conmigo, pero siempre me gustó que la prensa tuviera el acceso, y siempre se lo dimos para que ellos pudieran dialogar con nosotros, para que pudieran conocer el sistema de corrección en esa época, cómo era. Y los invitamos varias veces para que estuvieran con nosotros, no solamente para conferencias de prensa, sino para que pudieran entrar y conocer. Eso es bien importante. Yo siempre he dicho que el funcionario público que no esté dispuesto a contestar preguntas, usted está en la posición equivocada. Porque la prensa tiene el derecho de preguntar para informar al pueblo, como dijo el licenciado Carlos Pérez Sierra en el artículo o la decisión del Tribunal Supremo. Tienen el derecho y la obligación ética de hacerlo. Y usted tiene la responsabilidad ética y profesional de aceptar su posición, a no esconderse y dar cara. Y usted tiene que estar capacitado para contestar. No tienen la información, porque no son genios, se la voy a conseguir, y procure conseguirla. Y le suministra la información. Usted no está para ocultar, usted está para administrar lo que le pertenece a ellos y a nosotros. Licenciado. Sí, mira, para mí la función de la prensa es bien importante, de informarnos. Me preocupa a veces que la prensa se convierta en un brazo del Estado, particularmente en los casos criminales.
esta persona imputada de delito está detenida sin orientarse con un abogado y ya puede haber un periodista convirtiéndose en brazo del Estado, arrancando las misiones con una persona no orientada, tal vez haciendo preguntas cargadas que él no conteste, pero tratando de crear la impresión de que esa persona ya es culpable. Eso sí me preocupa. Esa parte, pues, a veces pienso que ese periodista no está haciendo su trabajo. Una cosa es informar y otra cosa es convertirse en un brazo del Estado. Inculpar a una persona sin la información, meramente con la impresión que le dio un policía sobre el asunto, ahí sí me preocupa. Yo creo que es bien importante. O sea, hay que reconocer que no tenemos una fábrica de pan, tampoco tenemos una fábrica de hacer noticias. Y muchas veces eso sucede y bendito, hay personas que están envueltas en una situación y fueron arrestados y con eso que le dicen ahí, sin estar debidamente asesorados, eso es lo que le usan posteriormente para decir tú eras culpable desde el principio, tú lo dijiste. Es más, a veces no solamente la persona no contestó la pregunta y la línea de preguntas del periodista se ha convertido en un brazo del Estado sin la persona abrir la boca. Por una historia que tal vez le hizo un policía. y ya va trabajando en la percepción del televidente. Sin la persona haber contestado la pregunta, pero con una línea de preguntas cargadas, convirtiéndose en un brazo del Estado. Que probablemente ese televidente va a ser uno de los jurados, porque eso puede pasar también. Entonces, pues cortito lo voy a decir de esta manera. Se convierte, ¿quién lleva la cadena de custodia de la evidencia? ¿Es el Estado, es la prensa o es la policía y la fiscalía en todo caso? Es la pregunta que uno podría hacer en esta situación. Se complica. Sí. Yo para finalizar felicito a todos los compañeros de la prensa en su semana, tienen mi respeto, los valoro mucho, creo que hacen una función esencial en nuestra sociedad, son necesarios. No me quisiera imaginar a Puerto Rico sin nuestra prensa. Que hay excepciones, señores, las hay. Yo las conozco, he sido víctima de las excepciones, pero por las excepciones no me puedo dejar llevar. Me tengo que dejar llevar por la gran mayoría de una prensa excelente, comprometida con nuestro país, comprometida con nuestro pueblo, comprometida contigo en traerte la información. Recuerda lo que digo, eso no obvia en ningún momento que la decisión es tuya. Tú eres el que tienes que buscar la información a base de lo que ellos te dicen, asesorarte bien para llegar a una conclusión y poder opinar responsablemente, que no te conviertas en un papagayo de un periodista con muchos aplausos de las focas cuando no tiene sentido lo que estás diciendo. Vamos a una pausa y ¡wow! No puedo cantar esta noche en Bellas Artes, tengo que cancelar el concierto, se me fue un gallito ahí, se me fue un gallito, ¿verdad? Amigos, vamos a una pausa, regreso con ustedes en breve.